bendito, te pido dirección, sabiduría en este momento, mi Señor. En tu santo nombre, amén. Bueno, hermanos, hoy hablaremos acerca de la crianza de los hijos, ¿no? Una gran responsabilidad, como les dije al principio, que tenemos como padres, ya que en la Biblia nos demanda practicar una crianza con amor, con disciplina y sobre todo también con amonestación. Información acerca de la crianza de los niños encontramos bastante en todo. En internet encontramos artículos completos, libros. Hay aproximadamente más de 70,000 títulos en libros acerca de la crianza de los niños. Y si hay una alta oferta de tantos títulos, es porque también hay una alta demanda. Sería fácil que nuestro hijo, cuando viene al mundo, venga con su manual, ¿no? Acá está, ¿saben qué? Primer mes hacer esto, segundo mes, 2, 3 años hacer esto. Sería sencillo, ¿no? Pero no lo tenemos. Pero así como el mundo busca un material, una guía, información acerca de la crianza de su hijo, porque eso es algo importante, que todos en algún momento, bueno, los que somos padres y los que ya van a ser pronto, y los que aún no son, ya están buscando este tipo de información. ¿Por qué? Porque tienen temor, tienen miedo de todo lo que se va viendo en el transcurso del tiempo, las noticias, en el diario vivir que tenemos nosotros. Podemos ver que a veces la sociedad en la que estamos desenvolviéndonos trae muchos problemas cuando un hijo no lo sabemos criar. Muchos problemas como ¿qué? Como la delincuencia, como las adicciones, como la falta de respeto, no solamente primeramente a nuestros padres, sino ante toda la gente. Eso podemos ver como problemas en esta sociedad con una mala crianza de nuestros hijos, ¿no? Pero nosotros como creyentes tenemos un manual perfecto, un manual único, un manual sin defectos, que lo tenemos acá, que es nuestra Biblia, hermanos. Y es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto? ¿Cómo debe ser la crianza de nuestros hijos? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como hemos visto estas 2 últimas semanas también, primero hemos hablado acerca del rol de un esposo en el hogar, ¿no? Sabemos todos, recordemos que el rol de un esposo es ser una cabeza en el hogar, ser un líder amoroso, ser un sacerdote también para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y también hemos visto el rol de una esposa, de una madre, ¿no? Ser una ayuda idónea para el esposo en el día a día, en el transcurrir de las horas, de los días. Pero el día de hoy vamos a ver cómo, bueno, estos roles les ha dado Dios individualmente a cada persona, a cada miembro del hogar, ¿no? Pero hoy día vamos a ver cómo da un rol específico, no solamente a una sola persona, al padre o a la madre, sino a ambos, a los dos. Ya no vamos a ver roles individuales, sino vamos a ver un rol en común que tienen que tener 2 personas. Hoy vamos a ver cómo da un rol que demanda de 2 personas. ¿Quiénes son estas personas? Los padres, ¿no? Vayamos a nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. La palabra del Señor nos dice así en Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién está demandando esta responsabilidad aquí en el libro de Efesios? A los padres, ¿verdad? Dios da la autoridad tanto como al padre y a la madre para que sus hijos se sometan a ellos. Y podemos ver en Éxodo 20:12, ¿no? Un mandamiento del Señor que nos dice: honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es lo que le das, ese es un mandamiento que le da a los hijos, ¿no? Que honren a su padre, que honren a su madre. Pero no solamente un poquito, sino lo menciona, ¿no? Grandemente. Ambos, tanto el padre y la madre. Acá vamos a ver nuevamente en la Biblia que nos dice en Génesis 2:24, una porción nos dice que ahora, cuando nos casamos, dejamos de ser una sola persona, sino ambos nos dice, ahora formarán una sola carne. Y ahora esta carne
con la bendición que Dios nos da, con los hijos que nos puede regalar el Señor, tenemos esa responsabilidad ahora. Y somos llamados a trabajar en un equipo. ¿Cómo saben cómo trabaja un equipo? Por ejemplo, vemos un equipo de fútbol, ¿no? Si la defensa, el mediocampo y el ataque trabajan en una comunión, en armonía, van a tener buenos resultados, ¿o no? ¿Qué sería si la defensa y el mediocampo están bien, pero el ataque está mal, por ejemplo? ¿Habrán goles? ¿No? Y el partido se ganan con goles. Si la defensa, el mediocampo y la defensa y el ataque está bien, pero el arquero está mal, nos van a dar una goleada. Por eso ahora tenemos que trabajar como un equipo, tanto el padre como la madre. Porque, como les repito nuevamente, el padre es una cabeza en el hogar y la esposa es una ayuda idónea para él. Esta autoridad no es para criar a nuestros hijos a gritadas, a golpes, a malos tratos, sino esta autoridad se nos es dada a los padres para educar a nuestros hijos en amor, en servicio, fortaleciendo su vida espiritual y sobre todo preparando a nuestros hijos para un mañana. Y como nos dice en Colosenses 3:21, la última parte, ¿no? Sobre todo para que no se desanimen nuestros hijos. Por esto, siendo padres, ambos tenemos esta responsabilidad. Sabemos que como dos personas distintas, porque esto lo sabemos bien también, somos dos personas distintas, tanto el padre y la madre, pero juntos ahora formamos una sola carne. Pero ambos habremos sido criados de la misma manera. Por ejemplo, hemos escuchado acá un hermano, ¿no? Hace poco, que nos dijo que a él lo han criado como un soldadito, ¿no? Como un soldado, recto. Y él se está criando también así, ¿no? Hasta que, bueno, encontró su ayuda idónea y lo bajó. Ya está mansito esta vara, ¿no? Pero ese es un extremo, ¿no? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos? Perdón, ¿no? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos de una manera tan brusca, tan recta, tan estricta a nuestros hijos? Es un extremo. Pero ahora vayamos hacia el otro extremo, que tenemos lo que comúnmente se llama, y hemos escuchado varias veces, ¿no? Padres de algodón que están criando hijos de cristal, ¿verdad? Estos hijos de cristal a los que no les dejamos siquiera que se muevan el azúcar a su té, o que puedan, no sé, ir a comprar a la panadería que está a una cuadra, o hijos que estaremos criando que no pueden lavar una media, un polo, y nosotros como padres en ese sentido estaremos ahí con nuestro niño tratándolo como un cristal que no se vaya a romper, que no lo podamos ni tocar, ¿no? Pero eso no nos está hablando acá en la Biblia, hermanos. Con ayuda de Dios, tomar este rol de una manera responsable y en armonía, siendo ejemplos para ellos, sobre todo nosotros, hermanos. ¿Estaré siendo yo un ejemplo para mi hijo? ¿Estaré haciendo yo lo que quiero que mi hijo haga? ¿Cómo puedo mencionarle a mi hijo, ¿ya leíste tu Biblia? Si yo solamente tuve tiempo para trabajar, para ver el fútbol, para ver la tele, leer otras cosas. ¿Le estaré diciendo a mi hijo, ora para dormir? ¿Ora en cada momento de tu día? Si yo no me acuerdo de Dios en ningún momento de oración. ¿Estaré siendo un buen ejemplo para mi hijo de esa manera? No, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, continuemos, ¿no? ¿Qué más nos dice en Efesios? ¿Cómo debe ser esta crianza? No provocando a ira. Pero, ¿cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? Bueno, yo haciendo este estudio me acordaba mucho, ¿no? Seguramente también muchos de ustedes, a veces cuando nos ha creado nuestra madre, nuestro padre, no podíamos nosotros enojarnos, ¿no? Contra ellos, ¿no? Por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho mi mamá, ¿no?
Mírame bonito, me decían, ¿no? Si no, de uno solo te arreglo la mirada, ¿no? A ver, enójate con tu padre así, hermanos. ¿No? O sea, no, pero lo tenías. Hay algunos hermanos que se ríen por acá, están recordando, ¿no? Que hasta... Pero es la verdad, hermanos, muchos hemos sido así. Bueno, mi mamá me criaba así, ¿no? Y bueno, y como dice acá en la palabra de Dios, en la perfección de la palabra, nos menciona, ¿no? Que eso puede ir generando en tu hijo algo dentro de él. Un rencor, un fastidio, como un globito, ¿no? Que lo vas inflando poquito. Pero hasta que un día reviente el globo. Y ese día que reviente el globo, podemos ver hijos que se rebelan contra sus padres. Podemos escuchar frases que nos dicen, ¿no? ¿Tú qué hiciste tú me criaste así? ¿Dónde estabas tú cuando yo era un niño? Nunca me dices esto, nunca me dices esto. Son frases que se escuchan. ¿Por qué? Porque no ha habido una crianza adecuada de nuestros niños. Y bueno, si ustedes piensan que estoy acá adelante, de repente, frente a ustedes, porque ya yo tengo, no sé, un diplomado, una maestría en crianza de niños, se equivocan, hermanos. Porque a la luz de este estudio yo me he dado cuenta de los errores que he estado teniendo como padre. Me he estado dando cuenta de los errores que puedo haber estado teniendo en mi hogar con la crianza de mis hijos. Y bueno, alguna vez mis hijos los pueden ver por acá ustedes en la iglesia, pero tal vez alguna vez pueden hacer algo que no es adecuado, ¿no? ¿Y esa vergüenza para quién será? ¿Para el hijo? ¿Para los abuelos? ¿Para los ancianos de la iglesia? ¿Para las maestras de la escuela bíblica? ¿De la escuela dominical? No. Son para nosotros, para los padres son la vergüenza. La desilusión de por ejemplo, ver que tu hijo está alejado de las cosas de Dios. Está en otras cosas que según nosotros le hemos inculcado, pero no lo hemos inculcado de una manera correcta. Por eso todos somos llamados a aprender. Todos tenemos ese espíritu dentro de nosotros que nos corrige, que nos llama a discernir las cosas buenas y malas. Pero sobre todo tenemos la palabra del Señor junto con nosotros, que es la que nos va a llevar a una buena crianza de nuestros hijos. Hay distintas formas de provocar a ira. Yo he encontrado bastantes formas, hermano. Y las he encontrado no solamente porque he estado leyendo libros, sino que las he encontrado por mi propia experiencia, ¿no? No como padre, sino como hijo. ¿Cómo me provocaba la ira a mi madre y mis padres a mí? Por ejemplo, en algunos casos puede ser el favoritismo. Si no, pregúntenle a los hermanos de José en la Biblia. ¿Qué fue lo que ocasionó el favoritismo de su padre José, ¿no? A José le ponían sus ropitas, sus túnicas bonitas, todo. Y sus hermanos, ¿qué provocaron en ellos? Enojo, ira. Hasta lo vendieron a José, ¿no? Otra forma de cómo provocar a nuestros hijos sería la sobreprotección, como ya les hablé, ¿no? Acerca de los hijos de cristal que estamos criando. Otro extremo puede ser la falta de empatía ante su necesidad de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ¿no? Nunca va a las reuniones del colegio de sus hijos? Y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Disculpen que nuevamente tomé mi ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí, mi mamá nunca se iba ni a matricularme. O sea, ¿por qué? Porque estaba en el trabajo y no tenía tiempo. ¿Y qué hacía? Había un señor que trabajaba en el colegio y él era mi apoderado. Mi mamá le decía, ¿sabes qué? Anda, por favor, hazme el favor, no seas malito, anda, matricúlalo, por favor. Tú firma como apoderado. Ya, apoderado. Ya. Y bueno, también una vez ya abusaba del apoderado, ¿no? Decían que venga su padre apoderado. Yo lo llamaba el señor, mi apoderado, legalmente, él me ha firmado, ¿no? Él me ha firmado, pero bueno. Pero bueno, hermano, cambiando el tema, ¿no? Pero esa falta de empatía, ¿qué es lo que generaba en mí? ¿O qué es lo que pueden generar en tus hijos si no demostramos que
el poco interés que podemos tener en nuestros hijos en esta área, por ejemplo, tan importante como es la educación, ¿no? Podemos hacer lo que querramos, que todo tiene una solución más allá de la verdad. Esa es la falta de empatía. ¿Cuántos de nuestros hijos dicen, papá, tú nunca me viniste a ver cuando jugué fútbol, por ejemplo? O cuando, papá, tuve las Olimpiadas, voy a participar, no sé, no sé, corriendo, atletismo o en básquet. Jugué, papá, muy bien, metí 50 canastas, por ejemplo, en básquet. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero ¿te tuviste el tiempo de ir a ver a tu hijo en esa felicidad que tiene él? Papá, me entregaron mi libreta, ¿por qué no te fuiste a recogerlo? No, hijo, ¿para qué? Si ya me lo mandan, ahora mandan por WhatsApp, por correo, ¿no? Pero en las reuniones del colegio a veces no le tomamos la importancia de eso, ¿no? La falta de empatía sobre eso provoca ira sobre nuestros hijos. Opuesto a ello, ¿cómo debe ser entonces nuestra crianza a nuestros hijos? Pablo nos dice, debe ser con disciplina y amonestación del Señor. Disciplina viene del griego paideia, que significa corrección, disciplina, instrucción y educación. Es un deber nuestro como padres, porque los hijos no han sido dados a la iglesia, los hijos no han sido dados al ministerio de parejas, los hijos no han sido dados a la escuela dominical, ¿no? Los hijos han sido dados a los padres. Por eso que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad muy grande, hermanos. Y disculpen si repito nuevamente la palabra responsabilidad, porque así lo tomo yo, como una responsabilidad enorme la que tenemos para con nuestros hijos delante de Dios. Tenemos que, como padres, saber educar a nuestros hijos, hacerlos buenas personas, con unas emociones estables, que tengan respeto sobre todo por los demás, un dominio propio en cada momento de su vida. ¿Vamos a estar nosotros las 24 horas del día para nuestros hijos? ¿Nuestros hijos saben lo que tienen que hacer cuando nosotros algún día no estemos acá en la tierra? Mi hijo de 14, 15, 20 años, 5, 8 años, no importa la edad. ¿Sabrá qué hacer mi hijo cuando yo no esté o su madre no estemos acá con él? ¿Qué va a hacer de su vida de mi hijo cuando yo no esté delante de él para educarlo? ¿A quién debe seguir? ¿Sobre quién debe fundamentar su fe? ¿Le estamos enseñando eso a nuestros hijos? Por eso, hermanos, el dominio propio hay que enseñar a cada uno de nuestros hijos, ya que de ello dependerá la calidad de personas en este mundo. No hagamos hijos que hagan lo que se les da la gana y que no puedan sobrevivir solos si algún día no estamos con ellos. En la Biblia nos advierte del hijo consentido o mimado, ¿no? Por ejemplo, en 1 Reyes, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Adonías, el hijo de David, que solo recibió elogios y nunca reprensiones. Siempre lo acariñaba, mas nunca lo corregía. Todo lo que hacía era bien, todo lo que hacía era permitido. Tal perversión de la disciplina paterna crea a menudo un alto grado de delincuencia y es causante de grandes problemas, no solo a una familia, sino a una sociedad en general. No disciplinar a los hijos traerá vergüenza y dolor a los padres. ¿Dónde podemos ver eso en nuestra Biblia? En Proverbios 29:15. Sin embargo, los padres enojados que disciplinan con ira solo crían hijos enojados y un hogar lleno de luchas. ¿Podremos entonces disciplinar a nuestros hijos con ira, con cólera? Llegar a mi casa, botar la puerta, estoy enojado. Y para colmo, ¿no? Papá, me saqué C. Papá, te llama el profesor, quiere que vayas a hablar mañana con él. Imagínense con esa ira. ¿Podremos nosotros disciplinar a nuestros hijos? ¿Qué mejor? Anda a tu baño, lávate tu cara, respira y sobre todo recuerda lo que Dios nos dice. Con ira nunca debes disciplinar a tus hijos. Más antes, ora y pide esa calma que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros.
Hagámosles conocer la diferencia entre libertad y libertinaje. Y la segunda parte de amonestación. La amonestación viene del griego noutesia, que significa una advertencia. Advertir a nuestros hijos que estar lejos de los caminos de Dios no los va a llevar nada bueno. Pero sobre todo que seamos un ejemplo de vida y un ejemplo vivo para cada uno de ellos. ¿Estaremos siendo en el hogar ese ejemplo para nuestros hijos? ¿Mis hijos estarán viendo en el reflejo de Cristo en mi persona? ¿Cómo me estaré portando con mis demás familiares, con mis vecinos, con mis amigos? Por ejemplo, la importancia de la oración, la lectura de nuestra Biblia, el comportamiento con nuestro prójimo, eso debe ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros primeramente estamos practicando lo que estamos aprendiendo. El día de hoy empieza nuestra escuela bíblica. ¿Cuántos ya hemos avanzado bastante en este camino? Pero solamente quedará en los domingos de aprendizaje, o lo estaré llevando conmigo en mi corazón para ponerlo en práctica. No hay legado más grande para tus hijos que las memorias de un padre y una madre transformadas por Cristo Jesús. Pero ¿dónde comienza esta tarea? Por ejemplo, podemos decir que la tarea comienza cuando mi hijo tiene 10 años. Ahí puedo empezar a criar a mis hijos. Cuando ya acabe la secundaria, ahí puedo empezar a criar a mis hijos. Cuando empiece la universidad, ahí recién no voy a poner límites. No, hermanos. La crianza de nuestros hijos debe ser desde el momento que nacen o hasta antes, desde que nuestra esposa puede estar embarazada. Desde los cuidados que podemos tener junto con ellas. La crianza de nuestros hijos, nosotros somos los encargados. Por eso, como varones, también tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes en el hogar, de llevar la palabra de Dios a nuestro hogar. A veces decimos: quiero ser misionero, me quiero ir a otro lado, quiero ir a otra obra, pero en mi casa la Biblia ni la abro, por ejemplo. Padre y madre deberían comenzar a trabajar en traer a sus niños a Cristo, quien se deleita en bendecir a los niños. Y aquí también podemos, hermanos, los que decimos, ¿no? Podemos decir en alguna oportunidad de nuestra vida: la verdad que yo no sé cómo criar a mi hijo. Leo mi Biblia, pero no entiendo, no lo puedo poner en práctica. Aquí en iglesia mismo tenemos una base. Por ejemplo, podemos traer a nuestros hijos desde el jardín que vengan a la escuela dominical. Tenemos hermanas que les enseñan desde pequeñitos ahí lo que es la palabra de Dios, la forma de vivir de un cristiano. Otro medio, tenemos la escuela bíblica acá, que hoy día empieza nuevamente, les digo, en la que tenemos, los que no son miembros, tenemos la libertad de poder entrar en cualquier curso, en cualquier lección. Nosotros como padres podemos, en vez de tener a nuestro hijo, no sé, en otras actividades un domingo, podemos venir con ellos, junto con nuestro curso. Ellos pueden entrar a otro curso y pueden aprender lo que es la palabra de Dios desde muy pequeñitos. También, hermanos, más importante, la oración. La oración como padres, que pongamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros aciertos también, todo en oración a los pies de Cristo. Es importante orar por ellos. Otro medio de enseñanza es la lectura bíblica. A veces, ¿cómo le voy a leer la Biblia a mi hijo de 1 año, de 2 años? Si podemos leerle, pero sobre todo podemos enseñarle a nuestros hijos a leer para que ellos mismos puedan escudriñar la palabra. Hay Biblias para niños llenas de ilustraciones también. Un tiempo clave para enseñar a tus hijos, además del culto en la iglesia, también es el culto familiar. Los devocionales que podamos tener como familia. Sin embargo, los padres deberían esforzarse toda la vida por
conversaciones sobre la palabra de Dios y cómo aplicarla sobre todo. Y sobre todo, hermanos, tengamos en cuenta Deuteronomio 6, y sobre todo el versículo 7, donde nos menciona una y otra vez que es las cosas que aprendemos tenemos que decírselas a nuestros hijos, pero sobre todo ser un ejemplo para ellos. Por eso dice que en ese versículo que se ponían en la frente, en cajitas, colgados. ¿Para qué? Para dar una señal de eso, de lo que hemos visto acerca de la palabra de Dios. Pero ahora ya no tenemos la necesidad de poder poner en nuestra frente, poder ponernos en cintas en nuestros brazos, sino ahora con nuestro propio ejemplo podemos reflejar lo que hemos aprendido de Cristo. Y bueno, hermanos, como conclusión final, criar hijos no es una tarea fácil. Nada fácil, hermanos. Está llena de muchos desafíos como padres y más aún como creyentes. La responsabilidad dada por Dios con la bendición de ser padres debemos tomarla con mucha seriedad y compromiso. Pidamos a Dios la sabiduría para actuar de acuerdo con su palabra y sobre todo que seamos un ejemplo vivo de lo que enseñamos. Pablo, cuando escribía a la iglesia de Éfeso, vio una crianza totalmente ajena a las cosas de Dios. Por ejemplo, Pablo vio que en ese tiempo los padres tenían la libertad de poderle quitar la vida a sus hijos, y más aún si nacían con una discapacidad. También tenían la libertad de poder negociarlos cuando eran recién nacidos. Tal vez eso ahora no es muy común. Pero hermanos, Pablo escribió esta carta, a la iglesia de Éfeso, a hermanos convertidos, que estaba pasando ellos tal vez estas cosas. Pero hermanos, nosotros como creyentes y como cristianos, reflexionemos, hermano, en nuestra crianza, cómo está siendo. ¿Estaré siendo una luz para mi hijo? ¿Estaré siendo como hombre esa cabeza en mi hogar? ¿Ustedes como mujeres están siendo esa ayuda idónea en el tema de la crianza hacia nuestros hijos? ¿O le estaremos celebrando a nuestros hijos sus malacrianzas, sus berrinches? Actuemos de acuerdo a la palabra. En la palabra nos menciona la palabra disciplina, y muchos mencionan la palabra disciplina como llegar al golpe, al maltrato físico a nuestros hijos. Pero en realidad eso debería ser lo último y lo que no deberíamos en lo último medio. ¿Por qué? Porque primero tenemos que corregir, educar, instruir en la palabra a nuestros hijos. Si educamos y corregimos desde temprano a nuestros hijos, no habrá necesidad de llegar a la varita, como dicen. Bueno, hermanos, oremos. Señor Jesús, Padre bendito, amado Padre celestial, gracias te doy, mi Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por este manual de vida que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias por decirnos cómo debemos criar a nuestros hijos. Te pido, mi Señor Jesús, por nuestros hijos, Padre bendito. Te pido por la vida de cada uno de los niños, mi Señor Jesús, en esta iglesia y fuera de ella, Padre bendito, que puedan, mi Señor Jesús, tener una crianza adecuada y una crianza de acuerdo a tu palabra, Padre bendito. A nosotros los padres te pido que nos sigas dando sabiduría, que nos sigas dando paciencia, que nos sigas dando, mi Señor Jesús, ese espíritu de que podemos, mi Señor Jesús, criar a nuestros hijos en tu palabra. Perdónanos, mi Señor Jesús, si no lo hemos estado haciendo, Padre. Te pido por cada uno de nosotros que el mensaje de hoy lo llevemos a nuestros corazones, que lo pongamos en práctica, Señor Jesús, y sobre todo que sea útil para cada uno de nosotros, seamos padres o aún no lo seamos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. En tu santo nombre.